Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche. Les saludamos a nuestros hermanos aquí presentes y a aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas. Bendiciones. Este es el Instituto Inca. Estamos en la clase de Igle Crecimiento. Hoy vamos a estar viendo la lección 3 y 4. Lo invito, así como estás, que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar para que sea Dios en esta hora hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, gracias. Señor del cielo, le damos en esta hora, bendito Padre, venimos en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo, venimos dándole primeramente gracias por el privilegio que nos da de estar en este lugar y exponiendo esta clase, Señor. Rogamos que a través de su Espíritu Santo sea usted hablando a nuestros corazones a través del Igle Crecimiento, Señor, y que nos activemos en la evangelización y el apoyo a nuestros líderes para poder que la iglesia crezca. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Vamos a usar este versículo como introducción a nuestra clase. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hechos 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios les bendiga. Nuevamente vamos a iniciar. Vamos a estar para que ustedes se ubiquen en su material. Estamos en la página 41 de su libro. Gloria a Dios. Primeramente vamos a ver el movimiento de Igle Crecimiento como ciencia de estudio, comenzando formalmente con el misionero norteamericano D. McGrath alrededor del año 1936 y se hizo preocupación por saber cómo creció la iglesia de Jesucristo de 120 en Pentecostés a más de 1,000 millones en su tiempo. ¿Sí? El Igle Crecimiento neotestamentario, está hablando del Nuevo Testamento, se inicia el día de Pentecostés, aquí en el libro de Hechos, donde hemos leído, con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando todos fueron embestidos en el poder del Espíritu Santo, se empieza el Pentecostés y se incrementa el crecimiento en la iglesia de una forma milagrosa. El estudio de esta materia en cuanto a la aplicación intencional de las ciencias sociales, la antropología cultural, la misionología al Igle Crecimiento es, sin embargo, algo relativamente nuevo. Es importante que recordemos que estamos hablando de Igle Crecimiento integral. Por eso tiene que ver con los aspectos, con otras ciencias, como son las ciencias sociales, como es la antropología, ¿sí? y la misionología. Este tremendo crecimiento ha sido en unos sitios y lentos en otros. Se ha aumentado mucho. La semilla del estudio del movimiento de la iglesia moderna se podría decir que germinó en la India. Este es el principio del estudio del crecimiento. Se inicia en la India. El pastor McGrath, misionero en ese país, se preguntaba por qué en algunos lugares se notaba un crecimiento lento y otros nulo. Entonces, es muy importante que usted recuerde que el Igle Crecimiento en su estudio integral se inicia en la India. Mucha gente se equivocó al pensar que el estudio del Igle Crecimiento de la iglesia se originó y nace en los Estados Unidos. Al contrario, pasaron casi 30 años desde que McGrath escribiera sus primeras ideas en la India para que el Igle Crecimiento llegara a las costas norteamericanas. Esto fue para que se aplicara el Igle Crecimiento aquí en Estados Unidos, fue en el año de 1970. Y todo comenzó en la India en el año 1936.
Vamos a ver las posiciones de la iglesia pueden ser vistas en dos formas. Vamos a ver las posiciones de la iglesia. Una posición funcionalista con acento en la práctica pastoral digiere la iglesia en términos de lo que hace y cómo lo hace. Esta es una posición de la iglesia. Segunda, una posición esencialista con énfasis en el aspecto teológico, quiere decir en el conocimiento de Dios, la define por qué es y debe ser, por lo que es y debe de ser. ¿Sí? Aunque ambas son perspectivas bíblicas, las dos tienen respaldo bíblico. Una enfatiza la estrategia operativa y otra la esencia teológica de la iglesia. Una enfatiza en cuanto a los métodos que la iglesia usa. ¿Sí? Una enfatiza en cuanto a los métodos. Y la número dos enfatiza el trasfondo cultural a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Dentro de este material que tenemos aquí, hay libros recomendados para que cada uno de nosotros pueda investigar más o tener un mayor conocimiento en cuanto al crecimiento. Aquí vamos a nombrar algunos. ¿Sí? Aquí vamos a nombrar algunos. Dice, libros recomendados. Nuestra idea es proveer una introducción. O sea, si usted es un evangelista, usted es un misionero, vamos a proveerle de más material y de más información para que usted pueda aprender más sobre el crecimiento y la misionología. Crear una conciencia hacia el crecimiento de la iglesia, concientizar a la iglesia en cuanto al crecimiento y la misionología. Motivar a las personas para que se dediquen a seguir estudiando. Este es uno de los libros que vamos a recomendar, es lo que enseña. Movilizar recursos y conocimientos para ayudar en el proceso. Poner en perspectiva la fe en realidad. Traerla a la realidad de la iglesia. ¿Ok? Entonces, algunos de los materiales que tenemos ahí, que este libro, estamos en la página 51 de su libro, hay libros que nos van a ampliar más el tema y que van a hablar otros aspectos más en los que usted puede consultar. Dice que en las últimas décadas se ha escrito mucho acerca del crecimiento. El crecimiento nace en la India, hasta en 1970 se establece en Estados Unidos, pero a partir de 1970 se ha hablado mucho, hay mucho material para que usted pueda aprender más. Dice, en las últimas décadas se ha escrito mucho acerca del crecimiento. Afortunadamente, cada año aumenta la cantidad de literatura. Hay mucha literatura que podemos adquirir para seguir estudiando esta clase en cuanto al crecimiento. Una de ellas es la dinámica del crecimiento, escrita por Fred Smith. Es uno de los libros. Número 2, una iglesia con propósito. Este libro es muy recomendable, es de Rick Warren. Una iglesia con propósito. Si usted puede adquirir este libro, yo se lo recomiendo personalmente, es uno de los mejores libros. 3, mi iglesia puede crecer, es otro tema. 4, principios de reino para el crecimiento de la iglesia. Son material que usted puede conseguir ahí en su libro, ahí va a encontrar las indicaciones. 4, principios para el reino, para el crecimiento de la iglesia. 5, avanzando, estrategias modernas para el crecimiento de la iglesia. Todos esos son materiales extras que usted puede adquirir. Dice 8 características básicas de una iglesia saludable. Es un libro también. La caja de herramientas para fundadores de iglesia. También eso usted lo puede adquirir. Manual de crecimiento por Juan Carlos Miranda. Crecimiento y la palabra de Dios. Todo eso son materiales. El último dice la iglesia de Cristo de Alfredo Smith. ¿Ok? Muy importante que si usted está interesado en este tema, si quizá usted tenga el don de misionero o tenga el don de evangelista, este material va a ser de mucha bendición para su vida.
Vamos a pasar a la página 55 de su libro y vamos a ver la lección 4. Esta lección yo considero a mi criterio que es la espina dorsal de este material, de este libro. Vamos a ver las bases bíblicas y teológicas del igle crecimiento. Lección 4, página 55. Dice: la esencia de la iglesia implica estar en misión hacia un mundo perdido. ¿Sí? Esa es la esencia de la iglesia. Eso es lo que necesita hacer la iglesia, hacia un mundo perdido. Muchas veces nos enfocamos mucho nosotros dentro de la iglesia, las actividades dentro de la iglesia, pero en esencia dice aquí este material que es afuera. Ahí es la función. Dice quebrantando, dice a un mundo perdido, quebrantado y adolorido. Es donde nosotros tenemos que trabajar. Dice él, gran parte de esta misión es fomentar que las iglesias crezcan integralmente y se multipliquen. Esta es de lo que necesitamos hacer, llegar a los perdidos, aquellos que aún no conocen de Cristo, ¿sí? Para que crezcamos integralmente y nos multipliquemos. El crecimiento produce un diálogo entre estas dos ramas de la teología, ya que combina elementos de las funciones misionológicas. ¿Sí? Cuando hablamos de misionología, estamos hablando de plantar iglesias, misiones, salir fuera del cuerpo de Cristo con asunto de la misma existencia de la iglesia, su misión y su llamado. Recuerde la gran comisión: ir y hacer discípulos. Esa es en esencia la iglesia. ¿Sí? Esa es la función elemental de la iglesia: incrementarse, multiplicarse. Y claro, una vez trayéndolos, discipularlos, que crezcan en la palabra de Dios. ¿Sí? Imágenes de la iglesia. Vamos a estar trabajando ahora en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 2, nos da la base teológica para el crecimiento en la iglesia. ¿Sí? Dice imágenes de la iglesia. Una imagen como edificio. La Biblia habla sobre que la iglesia es un edificio. Dice, a la iglesia se le llama edificio, ¿sí?, de Dios. Eso está en 1 Corintios 3:9 y en 1 de Pedro 2:5. Se compara a todos los cristianos como piedras vivas que forman parte de ese hermoso edificio, ese templo que Dios está construyendo. Amén. Entonces nosotros somos piedras vivas del edificio que Dios está construyendo. Necesitamos nosotros formar parte, ¿sí? La imagen se presenta muy bien para expresar que se trata de algo que sigue en proyecto, ¿sí? Si somos nosotros somos piedra viva, eso quiere decir que es algo que está creciendo, que se está construyendo y continuamente está creciendo. ¿Sí? Eso somos nosotros la iglesia, que somos piedra viva, que la palabra nos dice, y es lo que necesitamos, estar en continua construcción y en continuo crecimiento, cada uno de nosotros, aportando cada uno de nosotros. En el 2 de este tema, la iglesia es una imagen de un cuerpo, ¿sí?, del cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 12, tenemos la imagen de la iglesia como cuerpo y cuerpo de Cristo. ¿Sí? Nosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Sí? Versículo 27. Este capítulo nos enseña, hermanos, que hay un solo cuerpo, ¿sí?, que es Cristo, que es la iglesia, y Cristo es la cabeza, y que existen muchos miembros que le pertenecen al cuerpo. Todos y cada uno de nosotros somos miembros dentro del cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función, ¿sí? Cada miembro tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro no está funcionando, el cuerpo no está funcionando al 100%.
Entonces, por ende necesitamos nosotros como parte del cuerpo es activar nuestros dones, activar lo que Dios ha puesto en nosotros para proporcionar y ser parte del crecimiento de la iglesia. De ahí la gran comisión, que vayamos y hagamos discípulos. Esa es la función de la iglesia, crecer, ser parte de lo que Dios está haciendo, trayendo, evangelizando, discipulando a las personas y como responsabilidad nuestra, creciendo en sabiduría, en entendimiento, en discernimiento del Espíritu, que nuestros dones y que el fruto vaya fluyendo cada día mejor, para que el cuerpo siga creciendo. Amén. 3. La iglesia es una imagen algo que planta, labranza y agricultura. Es una imagen. Las escrituras dicen en 1 Corintios 3, 6, 9 y Juan 15, 1 al 5, Mateo 21, 33, 34. También comparan a la iglesia con una planta, ¿sí?, con la labranza de Dios y con el pámpano que crece en la vid. Y todo esto habla en cuanto al crecimiento, porque una planta tiene que crecer. Eso es el crecimiento dentro de la iglesia. La Biblia compara a la iglesia con una planta, labranza. Cuando alguien labra la tierra y siembra algo, habla de crecimiento, va a crecer una planta. La agricultura trata de crecimiento de un grano, de lo que usted vaya a sembrar. Eso somos nosotros. La Biblia aquí nos está enseñando en cuanto al crecimiento. La iglesia, el pueblo. No podemos quedarnos estancados. Tenemos la comisión y hemos sido enviados a crecer cada día, ¿sí?, tanto en número como en espiritualidad. Cada uno de nosotros, cada parte del cuerpo tiene la obligación de crecer todos los días, porque es parte del cuerpo, ¿sí? También es una imagen de un rebaño o la grey. Dice, la Biblia presenta a Jesús como el buen pastor. Él es el pastor de la iglesia y en la iglesia como el rebaño, ¿verdad? Juan 10, 14 y 16. La iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de ser portavoz del mensaje de Jesucristo y debe buscar las ovejas que componen parte de la grey, el rebaño de Cristo. ¿Sí? Esa es la obligación. Tenemos la responsabilidad de ser portavoz del mensaje de Cristo. Ese privilegio lo dio el Señor a nosotros, de poder ser portavoz de ese mensaje. Esa es obligación de la iglesia, compartir el evangelio de Cristo y que la iglesia pueda crecer, porque muchas veces tenemos la idea de crecer, pero solamente dentro de la iglesia. La iglesia tiene que salir para darle crecimiento numérico a la grey. Seguimos. Es una imagen de una nación santa. Primera de Pedro 2:9. Pedro define a la iglesia como sacerdocio que intercede ante Dios y trae su palabra al mundo, pero también es una nación santa que debe anunciar las virtudes de Jesús. La iglesia tiene un propósito misionero, trabaja en el mundo y para el mundo. La nación santa trae luz a las naciones, según Mateo 5, 14, 16. Muy importante que entendamos que la iglesia no es el edificio, ¿sí? Porque nosotros tenemos la tendencia de a veces decir las cosas mal, porque decimos vamos a la iglesia, y esa expresión está mal, porque no, la iglesia somos nosotros. Vamos a la casa de Dios, vamos al templo, vamos a la sinagoga, pero no a la iglesia, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Y dice que Pedro define a la iglesia como un sacerdocio.
que intercede ante Dios. La función del sacerdote en el Antiguo Testamento era interceder por el pueblo. Ahora ese sacerdocio en el Nuevo Testamento, Dios nos lo da a nosotros para que nosotros seamos los intercesores. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? A través del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sí? Pero también es una nación santa que puede anunciar las virtudes de Jesús. La iglesia tiene un propósito misionero. Esto es bien importante, hermano, que lo entendamos. Cuando hablamos de un propósito misionero es ir afuera y compartir el evangelio. ¿Sí? Compartir el evangelio. Trabaja en el mundo y para el mundo. ¿Sí? No trabajamos para nosotros, ni para la pastora, ni para los líderes, para el mundo. La función allá de la gente fuera. La nación santa trae luz a las naciones. Dice que somos luz. Somos la luz del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que alumbrar afuera. Allá afuera somos la luz. Tenemos que alumbrar a aquellos que andan en oscuridad, para que ellos puedan conocer de Cristo y venir a los pies de Cristo. Esa es nuestra función. La iglesia hoy en este tiempo está en un momento de pausa, de letargo, donde con excusa de la pandemia no estamos activos, ¿verdad? Pero es importante que nos levantemos y que cumplamos todos estos propósitos por el cual nos ha llamado. Dios no solo nos ha llamado a que crezcamos solamente nosotros en nuestra vida espiritual, que es bueno que lo hagamos, pero también compartir del evangelio, hablar de la palabra, traer personas a Cristo. Esa es una de las funciones que necesitamos hacer, y que la iglesia, sobre todo en esta nación, ha estado en pausa, pero necesitamos activarlo. Aquí estamos evangelizando, estamos saliendo a marchas de oración, hay que involucrarse, guardamos nuestra distancia, ponemos nuestro tapaboca, pero vamos a la actividad, nos involucramos en la actividad. Amén. Otra de las imágenes, de los símbolos, ¿sí? Somos una familia. Yo creo que esto lo tenemos más claro, que somos una familia. Efesios 2:19 dice: miembros de la familia de Dios. La imagen de familia de Dios evoca un cuadro de unidad, de amor, de procreación y de crecimiento. Si Dios es nuestro Padre, quiere decir que todos somos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Por eso nos llamamos hermanos, porque somos una familia. Pero una familia que trabaja unida, ¿sí?, para el crecimiento de la grey. Porque trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro maestro, Él es nuestro sacerdote, y la función de nosotros es, como familia, es que el pueblo crezca, que nosotros crezcamos, pero que también hagamos y apoyemos, porque somos parte de esta familia, que la familia crezca, ¿verdad? Como en lo secular, que la familia va creciendo, quizás nacen niños, o quizás alguien se casa y pues la persona con la que se casó pasa a ser de la familia. Entonces esta familia en Cristo funciona, tiene la misma función, que juntos hagamos crecer la iglesia en unidad, que todos caminemos. Somos embajadores de Cristo, dice. Estamos en la página 60 para que usted se ubique en su libro. Embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Jesucristo. La iglesia de Cristo es embajadora de Dios en el mundo. Representa sus intereses en la tierra
y entre los hombres. Cada iglesia se puede considerar como una embajada. Oiga, una embajada es un lugar que representa a algún país o estado en otra nación. Entonces dice que cada iglesia es como una embajada y cada cristiano como un embajador. Si somos embajadores, representamos. Un embajador es un representante de alguna nación, de algún país. En el caso de nosotros como iglesia, somos representantes, somos embajadores de Cristo. Es nuestra responsabilidad representar bien al Rey de Reyes y expandir su influencia e imperio por donde quiera. Es responsabilidad nuestra, es parte de lo que necesitamos hacer, del crecimiento. La iglesia es parte de eso. Y a veces es una función que hemos olvidado. Es una función que tal vez tenemos en pausa, pero es algo que necesitamos activarlo. Sobre todo en estos tiempos hay mucha gente que necesita escuchar una palabra, que necesita ser fortalecida, que está sufriendo, que está pasando diferentes situaciones. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que levantarnos a evangelizar, a predicar, a compartir del evangelio a todo aquel necesitado, ¿sí? Para que venga y conozca de Cristo. Somos embajadores, o en cualquier lugar que estemos, dígase en el trabajo, dígase en la calle, dígase en la tienda, en todos los lugares donde usted vaya, recuerde que usted y yo somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo, representamos al reino de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos que expandirnos, tenemos que compartir de esa palabra con las personas que tenemos alguna relación, no sé, en el trabajo, en la calle, cuando va de compras o con su familia, pero eso es parte de nosotros. Dice, es nuestra responsabilidad hacerlo y representarlo bien. Estamos en la página 60, 61. Representarlo bien al Rey de Reyes y expandir su influencia e imperio por donde quiera. ¿Sí? Por eso dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, todo lugar. Funciones de la iglesia. 5 funciones de la iglesia. Dice, la iglesia es un instrumento central de Dios. La iglesia es el instrumento central de Dios. No tiene otra herramienta Dios, ¿no? A Él le plació usarnos a nosotros como ese instrumento central para el crecimiento de su pueblo. Por eso en el libro de Hechos usted puede ver que el pueblo de Dios fue investido en el poder del Espíritu Santo en el aposento alto con el propósito de que seamos los instrumentos centrales que Dios va a usar para el crecimiento de su pueblo en este mundo. Y a nosotros nos puso en esta ciudad o en esta nación. Somos los instrumentos, dice. Dice, es investido con el poder de lo alto para lograr los cometidos de Dios. Para eso es uno de los propósitos de que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Para investidos de poder de lo alto, ¿sí? Para ser instrumentos que enseñen, que prediquen, que testifiquen, que evangelicen con poder, con autoridad, con denuedo. Esa es la función. Dice el siguiente, su espíritu se derrama sobre su iglesia para que pueda cumplir los mandatos que Cristo le dejó. Ir y hacer discípulos. Para eso es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para cumplir esa misión, esa gran comisión. Porque por eso le decimos grande, porque es grande. Y es un privilegio. Usted y yo tenemos el privilegio de ser embajadores de Cristo y tener el Espíritu Santo en nosotros que nos capacita. Dios nos habilitó con esa herramienta, esa gran herramienta que es el Espíritu Santo, para que podamos hacerlo. Para que nadie pueda decir, ay Señor, como Moisés, que soy de poca habla, Señor. Como Gedeón, Señor, es que yo soy de la tribu más pequeña.
No tenemos excusa, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos habilita para esa comisión. Siguiente, es dinámica, alegre y entusiasta. ¿Sí? Dinámica, la iglesia es dinámica, alegre y entusiasta. ¿Sí? Es un instrumento dinámico, alegre y entusiasta. Siguiente, es obediente, sufrida y fiel a su Señor. Aquí es donde ya no nos gusta mucho, porque hay que obedecer. Ese es el paso, la gran comisión. Pero obedecemos, estamos evangelizando, estamos enseñando, predicando, trabajando, cumpliendo nuestra función como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todos aquí, muchos podemos tener ministerios. Ok, es parte del servicio a Dios y lo felicito. Pero ¿dónde está su evangelismo? ¿Cuántas almas se ha ganado usted para Cristo este año o este mes? Tenemos que hacer ¿sí? Porque dice aquí, obediente, sufrida y fiel a su Señor. ¿Sí? Evento de evangelismo, no es que va a llover, hermano. Nos vamos a mojar. Fiel a su Señor y sufrida, dice. Yo no sé si ustedes han leído la vida de los apóstoles, pero ninguno le iba tan bien. Estamos acostumbrados a una iglesia tan cómoda que no queremos salir afuera. No hay aire, hermano. ¿Sí? Si vamos el aire para afuera o hay moscos, no. Somos soldados que militamos dentro. Es una milicia esto. Somos soldados de Cristo. Un soldado tiene que ir a la batalla así en cualquier condición. Si ese día llovió, él tiene que ir. No se puede quedar. Tiene que saber usar sus herramientas. Tiene que ser diestro en su herramienta. Tiene que saber evangelizar. Tiene que saber usar su espada, que es la palabra. Porque es parte de la función de la iglesia. ¿Cómo estamos funcionando en eso? Deberíamos analizarnos, ¿qué estamos haciendo? Quizá como cuerpo no estamos activos, necesitamos activarnos, porque somos instrumentos. Si como instrumentos no nos activamos, como instrumento no hacemos lo que Dios nos manda, entonces no estamos funcionando como cuerpo. O parte del cuerpo está funcionando, pero no. Si somos cuerpo y un pie no está funcionando, entonces vamos a ver una iglesia coja, vamos a cojear. ¿Sí? Si un ojo no está funcionando dentro del cuerpo, vamos a hacer una iglesia tuerta nomás con un ojo. Entonces, esas funciones tenemos que nosotros, cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un propósito, cada uno de nosotros tiene dones, hay que activarlos. Y ese es parte del servicio. Pero ¿qué hay del evangelismo? ¿Qué hay del crecimiento de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? 5 funciones básicas de la iglesia. Estas son funciones que la iglesia necesita realizar según el libro de Hechos, capítulo 2, del 42 al 47. Estas son funciones. ¿Sí? Ya vimos imágenes de la iglesia. Para que una iglesia sea sana, necesitamos estar dentro de estas funciones. Discipulado, eso nos habla en Hechos 2, capítulo 42. La iglesia primitiva entendía claramente que su fundamento era la enseñanza de Jesús. Eso es el discipulado, enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza. Perseveraban en la doctrina, dice ahí Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina. Quiere decir que los discípulos estudiaban esas enseñanzas. Como discípulos de Cristo tenemos la obligación de estudiar de la palabra para poder cumplir la gran comisión. Y no solamente la estudiaban, dice, la escudriñaban y la practicaban, porque son funciones diferentes para ser un discípulo de Cristo. No solo tienes que aprender de ella, primero tienes que estudiarla, ir a ella, pero tienes que aplicarla a tu vida y tienes que compartirla. Amén. Es una función que tiene que hacer en la palabra en cada uno de nosotros.
Y cuando hablamos de compartir, estamos hablando del evangelismo, estamos hablando del crecimiento de la iglesia. Perseveraban en la doctrina, quiere decir que los discípulos estudiaban, enseñaban, la escudriñaban y la practicaban. Permanecían en ellas y evaluaban toda nueva idea según el marco de esas enseñanzas. Es responsabilidad de nosotros, ¿sí?, como discípulos de Cristo, el estudiar, el conocer de la palabra, el escudriñarla, entenderla. No hay excusa para nosotros como iglesia de decir, es que no le entiendo, hermano. El Espíritu que mora en usted y en mí nos revela la palabra, pero hay que buscar herramientas, ¿sí? Precisamente hoy aquí un hermano me hablaba sobre una versión de la Biblia. Y qué importante, quiere decir que él se está interesando en las diferentes versiones, quiere decir que esté estudiando la palabra. Y ese es interés, que haya en nosotros ese interés como discípulos de Cristo, de escudriñarla, porque estamos apartándonos de la palabra. Por eso es que necesitamos tantas estrategias, si aquí el libro de Hechos nos está dando las estrategias para evangelizar, para las imágenes de la iglesia, para las funciones de la iglesia, en la palabra, ella es completa, es viva y es eficaz para todo. Ahorita estamos aplicándola para el crecimiento de la iglesia y ella nos está dando pautas. Porque ella es completa la palabra, pero necesitamos estudiarla, ¿sí? Necesitamos estudiarla, necesitamos meternos en ella. Necesitamos comprar herramientas como diccionarios, comentarios, diferentes versiones. La palabra nos aviva el fuego en nosotros, nos levanta. Cuando usted lee la Biblia, esa pesadez espiritual, esas cosas que están en su mente, que a veces uno escucha cosas o ve cosas que no edifican, se van, porque la Biblia aviva el fuego en uno. Pero necesitamos volvernos a la palabra como discípulos. Dice, el discípulo en griego es matetes, es uno que aprende, ¿sí? Ese es un discípulo. La palabra en griego en su original es que aprende, y nosotros aprendemos de Cristo a través de la palabra. El discípulo sigue a Cristo y aprende de Él, ¿sí? Para que en los tiempos bíblicos, para que usted fuera un discípulo, necesitaba no solamente aprender, necesitaba usted andar como los discípulos de Jesucristo. Aprender, pero tenía que andar con el que aprendía usted, ¿sí? Y eso mismo acontece hoy. Hoy aprendemos de Cristo, pero andamos dentro de su voluntad y de su propósito para poder aprender de Él. Seguimos a Cristo, aprendemos de Él. Ser discípulos de Cristo, por tanto, requiere que uno persevere en la doctrina cristiana y en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es ser discípulo de Cristo. Estar en el constante estudio de la palabra, ser diestro. Es importante que seamos diestros como discípulos de Dios. Esta es una espada, hermano. Ella dice que es una espada de doble filo. Y ella dice que penetra hasta cortar los huesos, las coyunturas, ¿sí? Pero esta espada es una herramienta que Dios nos da. Por tanto, como soldados de Cristo, ¿sí?, Él nos ha dado la herramienta, la espada, el arma con la que vamos a defendernos. Pero tenemos que escudriñarla como discípulos, leerla, vivirla, compartirla, porque de otra forma no vamos a poder. Si la palabra no está dentro de nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros no tiene la herramienta para podernos agilizar, para cumplir las funciones que tenemos como iglesia. Estamos caminando sin la luz, porque ella dice que ella es lámpara a nuestro pie. Andamos en oscuridad. Entonces necesitamos la palabra como discípulos, volvernos a la lectura, al estudio, a escudriñarla todos los días.
Yo soy de los que creen que la palabra debe estar todos los días leyéndola, involucrándose en temas de la palabra, buscando siempre quizá un versículo. Le compartí a un hermano la vez pasada que estaba pasando por una situación y alguien mandó un versículo y ese versículo a mí o sea, haga de cuenta que llegó en el momento que yo necesitaba esa palabra. Entonces fue alguien que se dio el tiempo de mandar el texto, de buscarlo y enviarlo. Y que la palabra se hizo rema en mi vida, porque era algo que yo estaba necesitando, pero él se tomó el tiempo. Él quiere decir que él estaba quizá estudiando y Dios le dio esa palabra. Pero si andamos en otras cosas, no vamos a poder tener esa disciplina dentro de nosotros. Esa disciplina para poder nosotros compartir, ni siquiera aplicar a nuestra vida. ¿Sí? Porque recuerde primero leerla, aplicarla, vivirla y compartirla. Cada uno de nosotros tenemos que hacer eso. Dice, el calendario semanal mensual debe reflejar que hay 5 posibilidades para el aprendizaje y el crecimiento personal sin seguidores de Cristo. Sin Cristo no puede haber adoración. Si no hay seguidores de Cristo, no hay adoración, hermano. ¿Sí? Dentro de la iglesia. ¿Sí? No hay adoración. Si no hay seguidores de Cristo, no hay compañerismo en Cristo, hermano. ¿Sí? Si en verdad como iglesia no somos seguidores de Cristo, dice ni evangelización ni servicio cristiano. ¿Sí? Lo único que hacemos es venimos a la casa del Señor y como un club social. No estamos nosotros buscando la dirección a través de la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros buscar la dirección. No hay adoración. Dice el 2, adoración. 2, estoy en la página 64 de su libro para que usted se ubique. Adoración y oración. Dice, esta comunidad cristiana obtenía su vitalidad. Está hablando de Hechos 2, 42 al 47. Dice, esta comunidad cristiana obtenía su vitalidad y enfoque en la adoración y la alabanza a Dios. ¿Sí? Aquí podemos ver la importancia que la iglesia primitiva, oiga, ¿qué hacía? ¿De dónde obtenía su vitalidad? De la alabanza y la adoración. Por eso digo que esta iglesia no era tan primitiva, que los primitivos ahora somos nosotros, creo, porque hemos olvidado este principio, la adoración y la alabanza. No sabemos adorar, no sabemos alabar a Dios. Dice que también lograban centrar sus vidas en lo más importante sin enredarse en las cosas del mundo. Oiga esto, qué importante. La oración era un lubricante que mantenía la unidad entre los hermanos para así enfrentar todo lo que venía contra ellos. Era una iglesia que oraba, ¿sí? Y no oraba cuando tenía el problema, era un ritmo de vida que ellos tenían. ¿Sí? La oración nos ayuda para prevenir muchos acontecimientos que pueden venir a nuestra vida. Dice que era algo que lubricaba entre los hermanos para enfrentar todo. ¿Sí? Cuando habla de lubricar es algo que ayudaba, que no hubieran roces entre ellos ni situaciones adversas, y cualquier cosa que venía la podían vencer porque estaban en oración, en adoración. Muchas veces nosotros, si no adoramos, ¿sí?, no alabamos a Dios, no levantamos nuestras manos, no danzamos, no aplaudimos. Muchas veces venimos a la iglesia como que es el culto de la iglesia es un show. En un show usted va y mira. ¿Sí? Estoy en la página 64, hermano. Estoy en la página 64. ¿Sí? Perseveraban en el partimiento del pan y la oración
alabando a Dios. La oración era el lubricante que ellos tenían. Dice aquí en la página 65, John Scott en su obra Señales de una iglesia viva. Oiga esto, estoy en la página 64 y 65 en el segundo párrafo. Dice que este señor escribió una obra, Señales de una iglesia viva. Nos recuerda que en nuestra adoración debe existir un equilibrio entre lo formal y lo informal, entre el gozo y lo ferviente. Cuando hay un equilibrio bíblico, podemos festejar el amor de Dios a la vez que reverenciamos su poder y su majestad. Y la adoración enfocada en Cristo, la centralidad de la predicación bíblica y la enseñanza de las doctrinas bíblicas, la importancia del sacramento y el poder eficaz de la oración para hallar el dinamismo de la iglesia primitiva. Oiga, solo así podremos enfrentar el rugir de los desafíos modernos del nuevo milenio, cumpliendo con los propósitos eternos de la iglesia. Solamente cuando sabemos adorar, cuando sabemos darle alabanza a Dios, cuando sabemos darle exaltación y lo hacemos dentro de los marcos bíblicos que nos marca aquí en el libro de Hechos, es que vamos a lograr un equilibrio para hacer una iglesia en crecimiento con poder. La adoración, la exaltación. Algo que se está perdiendo dentro de la iglesia es eso, la adoración. Necesitamos ser adoradores. Dios dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Eso dice la palabra. Él anda buscando. Es lo que Él quiere. Que adoremos, que exaltemos, que glorifiquemos, que bendigamos a Dios. Que ese tiempo que tenemos dentro de nuestro servicio los aprovechemos para alabarle, para exaltarle. Sí. Sobre todo que somos una iglesia pentecostal, hermano. La iglesia pentecostal se caracteriza por ser avivadas por el fuego del Espíritu. Es una iglesia donde se exalta y se glorifica en el nombre de Jesús, donde se oyen los aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, donde se danza con libertad. ¿Sabía usted que la danza es una humillación delante de Dios? Por eso si usted ha pensado que cuando usted danza se va a ver, van a criticarlo, se va a ver mal, ¿sí es cierto? ¿Sí? Pero es delante de Dios. El rey David le dijo a su esposa, Mical le dijo, no, te viste ridículo, rey. ¿Sí? Le dijo Mical, sí, pero yo no lo hice delante del pueblo, yo lo hice delante de mi Dios. Y él siendo un rey, ungido por Dios, el rey David. Ahora nosotros no queremos ni mover un pie, ni aplaudir. Necesitamos regresarnos a la adoración, a la exaltación de Dios. Necesitamos volver a... el pueblo allá en la iglesia cuando fue llena y embestida del Espíritu Santo, ellos danzaban, cantaban alabanzas, ¿sí? Glorificaban a Dios. Estamos en la página 65 para que se ubiquen. Entonces es muy importante que adoremos, que exaltemos, y no tiene que ser solo en la iglesia, en su casa, en su carro, en la calle. Yo soy de las personas que creen que la oración, la alabanza, la adoración, la exaltación a Dios es un estilo de vida en cualquier momento. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nos levantamos, gracias Señor, es una forma de alabar a Dios. Si hay sol, está caliente, gracias por el calor. Si está frío, gracias Señor. Esa es la forma en que adoramos y agradamos a Dios. Exaltamos a Dios. Entonces necesitamos volvernos a la adoración. ¿Para qué? Para dice, enfrentar el rugir de los desafíos modernos del nuevo milenio. Es la forma cuando alabamos y glorificamos a Dios en el tiempo en nuestros servicios, que tenemos el tiempo de la alabanza y viene la palabra, la predicación. Usted está listo, su alma, su espíritu y su cuerpo están receptivos para recibir el mensaje de la palabra. Pero cuando usted no alabó, no exaltó, no glorificó, ni siquiera aplaudió, ni siquiera un gloria, aleluya,
usted no está listo, no es tierra fértil, no va a estar listo para ser sembrado con la semilla de la palabra del Señor. Entonces, tiene que avivar el fuego. El salmista David le decía: alma mía, alaba a Jehová. ¿Sí? Volvemos con David, él le decía: alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Deberíamos de estar contentos y alegres de que somos salvos, de que Cristo nos salvó, nos limpió, nos purificó. Eso es para el motivo de alegría. Y que no nos dejó solos, nos dejó su Santo Espíritu. Amén. Ese Espíritu nos rasguye, nos levanta, ¿sí? Necesitamos volvernos a ese Pentecostés de allá del libro de Hechos. ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde está la profecía en la iglesia? ¿A dónde se han ido? Porque hemos dejado de buscar a Dios como Él nos enseña a través de su palabra. Comunión. Punto número 3. ¿Sí? Dice: perseveraban, Hechos 2:42. Perseveraban en la comunión unos con otros. Todos los que habían traído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sí? La iglesia primitiva obedecía lo que Jesús había dicho en su oración en Juan 17. Ahí habla sobre la unidad. La unidad de la iglesia se basa en el vínculo entre Jesús y el Padre. Ese testimonio de unidad constituirá la fuerza misionera que impulsaría a la iglesia del primer siglo. Oiga, Jesús dijo que Él y el Padre eran uno. Ahí en Juan 17, ahí hay una oración que Él hizo. Ese mismo testimonio sigue siendo la fuerza misionera que impulsará a la iglesia de Dios. Está hablando de una relación. Jesús dijo que Él y el Padre eran unos, era uno solo. Y nosotros somos uno solo con Cristo. Tenemos una relación con Cristo a través de leer su palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Tenemos una relación con Él, tenemos una comunión. Estamos hablando de comunión que tenía la iglesia. ¿Sí? Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Sí? La iglesia primitiva comprendía que en la unión está la fuerza. Estoy en la página 66. Pero más que eso, ella obedecía la oración de Jesús. Ahí en Juan 17 está la oración que cuando Jesús habla con su papá, Él tenía una relación constante con Dios. Él no hacía nada si no tenía esa comunión con Él. Lo mismo nosotros. Tiene que haber esa comunión dentro de la iglesia para que nosotros podamos servir al Señor, glorificar al Señor. Dice: la unidad de la iglesia se basa en el vínculo entre Jesús y el Padre. Este testimonio de unidad construirá la fuerza misionera que impulsaría a la iglesia del primer siglo. Estamos hablando de la iglesia de Hechos 2. Ese mismo testimonio sigue siendo la fuerza misionera que impulsa a la iglesia de hoy. ¿Okay? Esta unidad es superior al sentimiento de amor fraternal. Y muchas veces dentro de la iglesia existe el amor fraternal. La iglesia primitiva no se limitaba a una simple emoción o pasajera, ¿sí? Sino que se dedicaba a un compromiso en las buenas y en las malas. Dice que todos estaban en común. Los que tenían cosas las vendían y las traían a los apóstoles. Para aquellos que no tenían cosas, los vendían. Quizás no tenían comida, necesidades. Ahora la iglesia de hoy creo que estamos, por eso le digo que los primitivos somos nosotros, porque que estamos lejos de eso, ¿sí? Porque no hay ese tipo de comunión. Por ahí está la historia de Ananías y Zafira, que no trajeron todo, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros, como Ananías y Zafira, que traemos una partecita, Señor, pero lo demás... Sí. Entonces es muy importante esa comunión.
que volvamos otra vez, que aportemos, que podamos nosotros participar con aquel necesitado, que tal alguno está enfermo. Muchas veces decimos, no, vamos a orar, no, pero hay que también, a lo mejor podemos, ¿verdad?, aportar algo económicamente o ir a darle un rayo o algo. Entonces necesitamos, dice, los cristianos que se aman disfrutan estar en comunión, sí, y eso nos encanta, ¿verdad? Eso nos encanta. Juntos, unidos, eso es lo que llamamos coinonía. ¿Qué dice cristiana? Coinonía es una palabra griega que significa común. Todos tenían en común, eso dice el libro de Hechos, y que todos traían sus cosas para venderlos, ¿sí? Gran parte de la vida cristiana es compartir con otros el amor fraternal. Lo importante es nunca olvidar su propósito misionero, como lo pidió Jesús, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan 17, 23, ¿sí? El propósito misionero. La iglesia de hoy hemos olvidado el propósito misionero porque cada quien estamos en sus quehaceres. No hay esa comunidad. Quizá podemos decir es que la cultura, es que así es en este país y todo, pero necesitamos orar al Señor para que seamos más unidos, podamos compartir más entre hermanos, ¿verdad? No se trata de que terminemos la clase, terminemos el servicio y que cada quien vuelva a sus quehaceres y ahí nos vemos el domingo. Necesitamos quizá, aunque ahora tenemos más herramientas para estar comunicados, pero estamos comunicados con otras cosas, pero no con nuestros hermanos, con el pueblo de Dios. Podemos hacer grupos, por ejemplo. Yo sé que las mujeres hermanas tienen grupos donde envían mensajes. Nosotros varones también tenemos grupos mandando textos y todo. Eso es parte de la comunión que necesitamos hacer. Podemos compartir muchas cosas, entrenamientos, oraciones, situaciones adversas que podemos hacer. Dice, si queremos que la iglesia crezca de una manera integral, cuando hablamos de integral es una iglesia sana, estamos hablando, hay que ministrar bien el propósito misionero de la comunión cristiana. En un mundo que sufre de aislamiento, soledad, separación y violencia, es imperativo que la iglesia provea una comunidad de amor. Es importante que como iglesia seamos aquellos que apoyamos a aquellas personas que están en dificultad, que quizá no tienen un hogar, que quizá no tienen una familia, que en nosotros encuentren apoyo. Muchas de las personas vamos a ganárnoslas para el reino de Cristo cuando en nosotros ven una actitud de amor. No vamos a tener la necesidad de estar compartiéndole mucho del evangelio, sino que la actitud es algo con el que usted y yo podemos evangelizar también nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras acciones, ¿sí? A veces es importante orar por una persona porque lo es, pero hay que ir más allá de la oración. Hay que traer alguna cosa. Si usted ve una necesidad en una persona, en un hermano, si usted lo ve es porque Dios le está poniendo esa necesidad. Es porque Él quiere que usted participe en esa comunión con ese hermano o con esa persona. No tiene que ser solamente de la iglesia, sino cualquier persona. Necesitamos estar abiertos para poder participar de las necesidades de la comunidad, porque de eso estamos hablando. Una iglesia que de una forma integral es una iglesia que está viendo las necesidades de afuera, que está viendo qué situación está pasando, qué ambiente, qué cosas se están moviendo fuera de la sociedad. Entonces tenemos que ser parte, como cuando oramos, tenemos que incluir, ver la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, ahorita de enfermedad, hay gente que se le murió a algún pariente, que Dios se glorifique a través de esa enfermedad o ese dolor de perder un
un pariente, un familiar, y que venga a los pies de Cristo. Orar por los doctores, por las enfermeras, para que Dios los guarde, los proteja. O sea, eso es menester, es parte de la comunión entre nosotros. Abrir nuestro corazón. Cuando Dios nos muestra que tenemos que compartir algo, vamos a compartirlo. Abrir nuestro corazón, no cerrarnos. ¿Sí? Seguimos con servicio. Según Hechos 2, 45 y 46, dice: la iglesia primitiva compartía sus bienes, es lo que hablábamos, entre los fieles, y daba también a los necesitados. Amén. Es una función. Esto impresionaba al pueblo que lo rodeaba y testificaba de la fuerza del amor cristiano. Lo importante de dar. Dice: el cambio interno que Cristo realizó en sus vidas se mostraba en los hechos. Oigan, y las obras exteriores que modificaban a la sociedad, la transformaban espiritualmente, llevando a un compromiso social y comunitario. Esta es una función de la iglesia también. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Oiga, esto hacía la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Qué hace la iglesia de hoy? Hace lo mismo, ¿eh? Favor de no... teniendo favor con todo el pueblo. Dice, Efesios 4 nos habla de que cada miembro del cuerpo desarrolla su propia actividad de servicio y testimonio. Una de las primeras cosas que Dios pone en la vida de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo es servir, porque estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y venimos y servimos. Pero el problema es que enfocamos nuestro servicio solamente dentro de la iglesia y creemos que eso es lo más importante y es la esencia del cristiano, servir dentro de la iglesia. Eso es parte de lo que necesitamos hacer. Es parte de lo que necesitamos, el servicio dentro de la iglesia. Pero en esencia, para que sea algo concreto, para que sea algo integral, necesitamos servir fuera a las personas también. ¿Sí? Nosotros como discípulos de Cristo estamos al servicio del Señor para cualquier necesitado, nosotros estar prestos para servir. Dice la iglesia que adora y mantiene una buena comunicación entre los hermanos, hablando de servicio, pero no sirve a los demás. Oiga, es una iglesia coja. ¿Sí? La iglesia que adora y mantiene una buena comunicación, eso es bueno entre los hermanos, pero no sirve a los demás. Sirve adentro. Tiene una buena relación con los de adentro, pero no afuera hacia afuera. ¿Qué está haciendo hacia afuera? ¿Qué estamos haciendo hacia afuera como iglesia? ¿Se involucra en los evangelismos? ¿Se involucra en las caminatas de oración? ¿Se involucra en llamar a hermanos nuevos? Porque todas esas actividades las tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Y nadie puede decir que no, porque hay grupos de personas nuevas que podemos estar llamándoles, que nos asignan para llamarles. Tenemos evangelismo y oración en las calles. Entonces, dice, la iglesia que adora y mantiene una buena comunicación entre los hermanos, pero que no sirve a los demás, es una iglesia coja. El cuerpo no está funcionando al 100%, no está completa. Cada cristiano, dice, debe encontrar su lugar de servicio a Dios, ¿verdad? Y muchos de nosotros ya la encontramos, pero acá dentro de la iglesia. ¿Sí? Y es ok, es bueno, se esté sirviendo, pero con el ministerio de Dios que le dio según sus dones, sea algo tan sencillo como barrer en un lugar de reunión o tan complejo como luchar contra la opresión y la injusticia, predicar la palabra de Dios o cualquier otro asunto en su reino. Uno tiene que participar en el área de servicio. Esta función de la iglesia no puede faltar en una congregación que decide hacer crecer de manera integral y saludable. ¿Sí? La función de servicio no debe de faltar en una iglesia.
el servirle a Dios. Es parte de del crecimiento, servir. Pero recuerde, es importante que también recuerde que como parte del crecimiento, como parte de la gran comisión, usted y yo tenemos que servir afuera de la iglesia, ¿sí? Evangelizar, testificar. Eso es parte de nuestras funciones. Quinta, evangelización. Dice segunda de Hechos 2, versículo 47, fue el versículo con el que introducimos la clase. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto habla de la evangelización. Y todos sabemos Mateo 28, 19, la gran comisión. Eso es para todos, no es solo para los pastores, no es solo para los líderes. Eso es parte de toda la iglesia, toda la iglesia. Dice, Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? Acuérdense que en la clase pasada vimos que uno sembró, otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. La Biblia es clara en esto. Los discípulos obedecen al mandato de ir y predicar el evangelio, ¿sí? Sin embargo, comprendía que Dios a través de su Espíritu Santo era el que hacía crecer la iglesia. Esto es importante que lo tengamos claro, ¿sí? Que Dios es el que le da el crecimiento a la iglesia. Pero Dios nos escogió a cada uno de nosotros como herramientas, como instrumentos para ir y sembrar y regar. Y Él es el que le va a dar el crecimiento. Pero tenemos que nosotros hacer esa función. Si usted no siembra la semilla, si usted no riega la semilla, entonces Dios no puede darle crecimiento a algo que no está sembrado y que no está regado. Porque Él estableció que como función de la iglesia nosotros tenemos que hacer eso. Es la parte que nos toca. Cuando nosotros hacemos la parte que nos toca, Él va a hacer lo que le corresponde. Pero a nosotros nos dio el privilegio como iglesia de ser parte de la evangelización. Amén. Entonces necesitamos activar esa área de nuestra vida, ¿sí? Para que Dios, dice, sabemos que uno planta y otro riega, pero que es Dios quien da el crecimiento. Estoy en la página 68, como a la mitad. Pero Dios continúa siendo el que da el crecimiento. Es importante que nuestras iglesias estén a la expectativa del crecimiento que Dios puede dar. Oiga, el crecimiento que Dios puede dar. Entonces, nosotros tenemos que estar a la expectativa aquí. ¿Qué crecimiento creemos que Dios puede dar a nuestra iglesia, donde nosotros nos reunimos? ¿Qué perspectiva tenemos? Y tenemos que involucrarnos y ser parte de ese crecimiento. Es importante es importante que nuestra iglesia esté en perspectiva del crecimiento que Dios puede dar. Lo lamentable es que hay muchas iglesias cuya perspectiva es tan poca que siempre lo logran, simplemente no crecen. En esto tenemos que felicitar a nuestros líderes, nosotros, porque ellos tienen una perspectiva siempre grande de crecimiento de la iglesia. A veces nosotros somos los negativos, que como no vemos, no creemos. Y entonces las cosas de Dios son por fe, no por vista. ¿Sí? Nosotros tenemos que cumplir nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Y no decir, no, hermano, es que estamos en pandemia, hermano, es que la gente no está en las calles. Si usted va al H-E-B, si usted va a Walmart, donde usted vaya, hay muchas personas a las que usted le puede compartir el evangelio. Pero tenemos que ser parte, tenemos que involucrarnos, tenemos que cumplir esa función. Es menester que esta clase de crecimiento, cuando la terminemos, nosotros tengamos en nuestra mente, tengamos en nuestro corazón, que es de importancia que entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tal necesitamos ser parte del crecimiento y provocar el crecimiento de la iglesia. Provocar nosotros, porque es a lo que Dios nos ha, ¿sí? Lo que Dios nos ha llamado. Entonces,
¿Sabe? Dice, es importante que estén a las perspectivas del crecimiento que Dios puede dar. ¿Sí? Dice que es lamentable que hay muchas iglesias cuya perspectiva es tan poco que siempre lo logran. O sea, no tienen una perspectiva grande, no hay una visión de evangelizar, no hay una visión de crecimiento. Nosotros tenemos, tiene que en nosotros como cristianos, dice la palabra que tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿De qué está hablando ahí? De crecimiento. Tanto personalmente nosotros en nuestro ministerio, personalmente nosotros en nuestros dones, tenemos que ir creciendo día con día. ¿Sí? Día con día tenemos que ir creciendo. Y como consecuencia la iglesia en número, la iglesia va creciendo en discipular, en bautizar, vamos creciendo todos. Y los felicito porque es parte de su crecimiento el estudio de estas clases. O sea, ustedes están creciendo, pero tienen ustedes que aportar su parte. Nosotros vamos a sembrar, a regar, y Él va a dar el crecimiento, pero cuando nosotros estemos haciendo nuestra función. Y primeramente necesitamos crecer. ¿Sí? Crecer como cristianos, como hijos de Dios, crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, crecer en entendimiento, crecer en discernimiento de la palabra de Dios. Porque no hemos sido llamados a estar estancados, nadie, ¿no? Solo hay 5 ministerios que Dios enseña, 5 ministerios, ¿sí? Solo hay 5. ¿Qué ministerio es que de ahí no vas ese va a ser tu ministerio, hasta ahí vas a llegar? Por eso se llama ministerio, porque eso es lo que vas a hacer toda tu vida, ¿sí? Y ese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ¿sí? Pero si no has llegado a ese nivel, necesitamos ponernos las pilas, todos, porque todos. Y quizá no tengas ese ministerio, pero tienes un don que vas a crecer y tienes que desarrollarlo al máximo. Tienes que desarrollarlo. Y la forma en que vamos a crecer y desarrollar esos dones es ser parte del crecimiento de la iglesia. Primero el crecimiento interno en nosotros, como siervos del Señor, y de ahí aportar para el crecimiento de la iglesia, evangelizando, invitando a personas, trayendo a personas a los pies de Cristo, poniéndonos una meta. Escuchaba un hermano que dijo la vez pasada, dice, este año yo me propuse traer tantas almas de Cristo al Señor, dice, tantas, no puse muchas, dice hermano, pero estas son las que yo voy a traer, y esa yo se las prometí al Señor, y yo voy a buscarlas y se las voy a traer. Wow, eso necesito hacerlo yo. ¿Sí? Me comprometí con el Señor para traer almas para Cristo. Entonces yo creo que a través de esta clase necesitamos nosotros ponernos metas, tener una visión para que la iglesia crezca, para que seamos parte de la iglesia. Activarnos, avivar el fuego del Espíritu que hay en nosotros, ¿sí? Compartir el Evangelio, crecer de una forma integral, pero hacia adentro, aquí nosotros, y hacia afuera, porque es parte de lo que necesitamos hacer. Dice que si seguimos sentados nos vamos a volver obesos espirituales, pero si no, vamos a seguir creciendo día con día. Y vamos a cumplir la palabra donde decía que cada día se agregaban a la iglesia. Cada día los que Dios iba a traer. Hay muchas almas que están esperando que nosotros vayamos y le compartamos el Evangelio, porque son almas que Dios nos ha asignado y que nosotros necesitamos evangelizarle. Necesitamos hablarle la palabra, necesitamos traerlos al Evangelio. Quiero que se pongan de pie, vamos a terminar esta clase. Para ser despedido, vamos a orar
Incline su rostro allá donde está en su hogar, si está viendo esta clase, póngase de pie y oramos, Padre, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por esta clase que tú has permitido que compartamos aquí en el instituto. Te pedimos, Señor, que a través de esta clase y a través de la enseñanza, Padre, en el libro de Hechos de la iglesia que tú levantaste, Señor, que tú te glorifiques, Señor. Que usted sea en cada vida y en cada corazón, para que tu Espíritu que mora en nosotros nos enseñe, Padre, y nos muestre, Padre, las estrategias para que nos levantemos a predicar, a evangelizar, a enseñar, a compartir de tu palabra, Padre. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y te damos gracias por estas herramientas que tú nos das, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a ser obedientes, a hacer las cosas conforme tu voluntad, conforme tu palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, que esta clase ha caído en tierra fértil y que va a dar fruto al 100 por 1, Padre, y que nos vamos a levantar para evangelizar, Señor, y para ser parte del crecimiento de tu iglesia en esta ciudad, en esta nación y en el mundo, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Damos honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén.